Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy, el autobús bíblico nos lleva a la introducción del libro de Jonás, el profeta del Antiguo Testamento que tuvo la experiencia de ser tragado por un pez. Es bastante famoso por eso. Durante este mes hemos cubierto bastante de la Biblia. Son pocos los meses en los cuales hemos podido estudiar 3 libros diferentes. En esta ocasión, durante este mes, estudiamos la segunda carta de Pedro. En nuestro programa anterior terminamos nuestro estudio en el profeta Abdías, y hoy nos encontramos en la introducción al libro de Jonás. Como queremos sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios, la introducción al libro de Jonás será en 2 programas, en este y el próximo. Tenemos mucho que aprender, así que le invito a que se acomode, busque su Biblia y su libreta de apuntes que en unos minutos vendrá al micrófono el maestro Samuel Montoya. Tenemos un recurso que puede ayudarle a entender un poco más las profecías y los libros que estamos estudiando. Es el comentario que contiene los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas en un solo volumen. Este comentario, como todos los comentarios de A Través de la Biblia, está basado en las transcripciones del programa que se escucha diariamente. Con este comentario, usted podrá profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Obtenga todos los detalles para su descarga gratuita en atravesdelabiblia.org/recursos. atravesdelabiblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, llámenos al número 1-800-880-5339 y con mucho gusto le enviaremos una versión impresa de este recurso. El número nuevamente es 1-800-880-5339. Como saben, los recursos impresos solo son enviados dentro del territorio de los Estados Unidos. Por eso, ponemos a disposición de todos nuestros oyentes las descargas gratuitas. Para más detalles, le invito a visitar atravesdelabiblia.org/recursos. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, es con gran gozo que venimos a tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ser hacedores de la misma mientras la escuchamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En nuestro recorrido bíblico, amigo oyente, y llegamos al libro de Jonás. Ahora, Jonás es uno de los libros que ha sido más ridiculizado que ningún otro libro. Desafortunadamente hay muchos creyentes que, sin pensarlo, han difamado este importante libro del canon de las Escrituras, sin darse cuenta que estaban haciendo algo en favor de los que critican las Escrituras, e inocentemente están siendo embaucados por los escépticos. Hay también creyentes que cuando escuchan algo que es muy fuera de lo común, dicen, bueno, eso se parece a la historia de Jonás. Y lo que ellos en realidad están diciendo es que es algo muy difícil de creer, o tal vez imposible de creer. Este libro, por tanto, ha sido atacado probablemente más que cualquier otro libro de la Biblia. Y creemos que podemos ver las tácticas que está utilizando aquí el enemigo. Debido a la lucha espiritual que existe, las tácticas del enemigo consisten siempre en buscar los puntos débiles en la línea de la oposición. El centro es atacado en ese punto. Juzgando por este criterio, hay muchos críticos que han llegado a la conclusión de que el libro de Jonás es la parte vulnerable de la información divina. Este es el punto donde el enemigo ha apuntado su artillería más pesada. Como resultado, el creyente promedio piensa que este es el eslabón más débil en los 66 eslabones de la cadena de la Escritura. Y si un eslabón se rompe, entonces toda la cadena se rompe, por supuesto.
¿Es entonces el libro de Jonás el talón de Aquiles de la Biblia? Bueno, lo sería si aceptáramos la explicación ridícula que dan los críticos. Los que tradujeron la Septuaginta fueron los primeros en cuestionar lo razonable de este libro. Ellos establecieron, por así decirlo, las normas para las críticas que han llegado hasta nuestros propios días. Y el método del modernismo es el de alegorizar el libro y clasificarlo junto con novelas como las de Robinson Crusoe, por ejemplo, o Los viajes de Gulliver. Es un antiguo método del modernismo. Pero hoy el liberalismo utiliza las mismas tácticas y hacen de esto una alegoría que en realidad nunca tuvo lugar. Algunas de las extravagantes teorías de los críticos son tan inverosímiles y exageradas que en realidad son casi ridículas. Es mucho más fácil creer el libro de Jonás, como se nos presenta, que el creer estas explicaciones. Ahora quisiéramos compartir con usted, amigo oyente, algunas de las explicaciones extravagantes en cuanto a este libro de Jonás. Algunos críticos, que no tienen ni un ápice de evidencia para su declaración, afirman que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta. Eso en realidad es irse demasiado lejos. Hay algunos que han presentado la teoría de que Jonás tuvo un sueño en el barco mientras dormía durante la tormenta, y que el libro de Jonás es el relato de ese sueño. Amigo oyente, uno tiene que ser un buen soñador para tener un sueño así. Ahora hay una tercera explicación que han sacado. Algunos relacionan el libro de Jonás con el mito fenicio de Hércules y el monstruo marino. Pero nuevamente debemos decir que no hay ninguna similitud. Ellos continúan tratando de encontrar alguna explicación. Y aún hay una cuarta teoría. Este grupo dice que Jonás fue rescatado del mar. Esta gente dice que Jonás sí era una persona real, y que él sí estuvo a bordo de un barco que se dirigía a Tarsis, y que se levantó una gran tormenta en el mar, pero que fue rescatado después de la tormenta y del naufragio del barco en el cual viajaba. El barco que rescató a Jonás tenía la figura de un pez como mascarón de proa, y que eso le da apoyo al relato del libro de Jonás. Bueno, esto también es tratar de buscar algo demasiado lejos. Imagínese a Jonás siendo rescatado después de la tormenta. Podemos entender muy bien que podría haber estado inconsciente y luego, cuando comenzaba a volver en sí, habría visto ese mascarón de proa de ese barco, que tenía la forma de un gran monstruo marino o de un gran pez, y podemos entender cómo se sentiría él pensando que tal vez se encontraba en un pez en esa ocasión. Pero después que pasó el tiempo y él se recuperó, digamos, en el segundo día, él habría llegado a la conclusión de que estaba en un barco y no dentro de un pez. Así es que esto nos parece algo realmente ridículo. Ahora hay otros que aún van más lejos que esto. Ellos se imaginan que lo que en realidad ocurrió es que en el mar había un gran pez muerto que estaba flotando y que Jonás se refugió dentro de ese pez durante la tormenta. Así es que esta gente tiene a un pez muerto y a un Jonás vivo. Nosotros vamos a cambiar el orden y decir que lo que en realidad tenemos aquí es a un pez vivo y a un Jonás muerto. Ahora, el liberalismo en el presente, en su gran mayoría, toma la posición de que esto no es nada más que una alegoría, quizá una fábula como las de Esopo o Samaniego. Los que producen estas especulaciones declaran que el libro de Jonás es irracional, y ellos presentan estas teorías para dar credibilidad a su historia. Sería muy interesante, por cierto, el poder obtener la reacción de Jonás a estas explicaciones tan razonables que ellos presentan. Nosotros debemos descartar todas estas especulaciones como carentes de una base sólida, sin ningún vestigio de verdad desde un punto de vista histórico y que solo existen en la imaginación de los críticos. Amigo oyente, Jonás era una persona real. La información ha sido comprobada y el mensaje de este libro es algo vital para la era atómica en la cual vivimos. Se puede establecer que Jonás fue un personaje histórico y no alguien sacado de la mitología. Esto puede ser comprobado por una muy buena autoridad, de que todo lo que se relata aquí es exacto y verídico. Se puede demostrar que el mensaje del libro es altamente significativo para esta época tan crucial en la que vivimos. En primer lugar, veamos si Jonás fue un personaje histórico. Vamos a leer en un libro histórico, en el segundo libro de Reyes, y allí se menciona en el capítulo 14 algo en cuanto a Jeroboam II. Para que esta historia tenga sentido,
Veamos lo que dice el capítulo 14 del segundo libro de los Reyes, versículo 23. Dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Ahora, hasta donde nosotros sabemos, nadie ha puesto en duda que Jeroboam II fue un rey en el reino norteño de Israel y que él reinó por 41 años. Este es un registro histórico. Los versículos 24 y 25 de este mismo capítulo 14 del segundo libro de Reyes continúan diciendo: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Ahora, Jonás era un profeta en el reino del norte. Aquí tenemos un registro histórico en cuanto a él. Debemos notar que Jeroboam era una persona real, que Israel era una nación real, Hamat era un lugar verdadero. Y es muy improbable que el Jonás que se menciona aquí sea simplemente un producto de la imaginación. Aquí tenemos un relato histórico y es razonable concluir que Jonás es un personaje histórico. En cierta ocasión, una persona de tendencia liberal dijo que Jonás era nada más que un personaje mitológico. Entonces la persona que le escuchaba, que era un pastor, le sugirió que leyera este pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 14, que acabamos de leer. Este hombre leyó el versículo 25 2 o 3 veces. Posiblemente él ni siquiera se había enterado que había un versículo así en la Biblia. Entonces dijo: bueno, allí se está hablando de otra persona llamada Jonás. El pastor le dijo: bueno, eso es interesante. El libro de Jonás dice que vino a Jonás, hijo de Amitai, palabra de Jehová. Le dijo el pastor que Jonás era un hombre fuera de lo común, por cierto, que no era un hombre como Pérez o González, sino un hombre bastante fuera de lo común. Y sería extraño que hubiera 2 profetas con el mismo nombre, pero por supuesto que eso no sería algo imposible. Pero el pastor señaló que aquí decía que este Jonás era hijo de Amitai y que se menciona en el libro de Reyes, así como también en el libro de Jonás. Y sería algo sorprendente en realidad que hubiera una persona llamada Amitai y que llamara a 2 de sus hijos por el mismo nombre de Jonás. Uno no sabría de cuál Jonás él está hablando. Y es muy improbable, por cierto, que hubiera 2 personas que se llamaran Amitai y que hubieran tenido 2 hijos llamados Jonás. Y mucho más improbable aún es que estos 2 personajes llamados Jonás fueran profetas en ambos casos. El paralelo que existe aquí, amigo oyente, es demasiado fuerte. Y uno debe llegar a la conclusión de que se está hablando aquí del mismo Jonás. Esto nos recuerda la respuesta que dio Mark Twain a aquellos que decían que Shakespeare no había escrito a Shakespeare. La respuesta que él dio es que estaba de acuerdo que Shakespeare no escribió Shakespeare, sino que esto fue escrito por una persona del mismo nombre. Ahora, lo que tenemos aquí no es a otro hombre, porque él tiene el mismo nombre y es el mismo hombre. Es la misma persona con el mismo nombre. Así es que será completamente ridículo el tratar de presentar a un segundo hombre que tiene todos estos requerimientos. De modo que el período de tiempo entra muy bien con el período de tiempo en el cual Jonás aparentemente tuvo esta experiencia que tenemos ante nosotros. Así es que tenemos la información en cuanto a Jonás, el hijo de Amitai. Él es, por tanto, un personaje histórico. Y lo que hace de todo esto algo bastante interesante es lo siguiente. Nosotros acabamos de estudiar el libro de Abdías. Hasta donde sabemos nosotros, no hay ningún ser humano que haya criticado o puesto en duda la existencia de un hombre llamado Abdías, quien escribió el libro de Abdías. Sin embargo, no existe ninguna información histórica, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento en cuanto a Abdías. Y estas personas le aceptan sin ninguna dificultad. Pero en el momento en que entramos al libro de Jonás, esta gente ya quiere rechazarle. ¿Por qué? Porque ellos quieren librarse de un milagro que se cita aquí y tratan de ir a cualquier extremo para poder sacarse ese milagro de encima. Y nosotros tenemos un informe histórico en el Antiguo Testamento del libro de Jonás.
¿Y qué podemos decir en cuanto al Nuevo Testamento? Quisiéramos que usted, amigo oyente, observe la autoridad más grande que haya existido. La autoridad más grande, según nuestra opinión, no es ningún otro, sino el mismo Señor Jesucristo. Él ha autenticado y le da autenticidad al carácter, al personaje histórico de Jonás y a la experiencia con el pez. Vamos a leer en primer lugar lo que nos dice allá el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 30. Escuche usted. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahora, eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Veamos ahora lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 39 al 41. Leamos. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En el momento en que usted, amigo oyente, pone en duda la información histórica en cuanto al libro de Jonás, entonces usted pone en duda la credibilidad, la verosimilitud del mismo Señor Jesucristo. Es muy extraño oír decir a muchas personas, y hemos escuchado a muchos liberales que dicen, el Señor Jesucristo fue el mejor maestro que haya existido. Pues bien, una de las señales de un gran maestro es que lo que él enseña debe ser cierto y es la verdad. Si él miente o engaña en cuanto a ciertas cosas, entonces no es un gran maestro. Y luego, esta misma gente se vuelve y dice que ponen en duda el informe histórico del libro de Jonás. Sin embargo, Jesucristo es un gran maestro. Amigo oyente, si Jesucristo es un gran maestro, entonces la autenticidad del libro de Jonás tiene que mantenerse firme. Pero si usted quiere decir que él no era un gran maestro, entonces usted quiere rechazar su enseñanza. Y podemos entonces comprender por qué quiere rechazar el libro de Jonás. Pero no podemos ver cómo usted puede aceptar al Señor Jesucristo y luego rechazar la información que menciona el libro de Jonás, porque Él es quien hizo de esto un asunto de la historia. Él le dio autoridad a esto, y creemos que lo hizo muy a propósito. Permítanos, amigo oyente, mencionar lo que dijo Sir Winston Churchill, ese gran estadista inglés, en cuanto a Jonás. Él estaba hablando del tema de la inspiración de las Escrituras. Y escuche lo que él dijo. Nosotros rechazamos con desprecio todos aquellos mitos de que Moisés fue sencillamente una figura legendaria en quien el sacerdocio y la gente dependían para sus ordenanzas sociales, morales y religiosas. Creemos que la observación científica, que la concepción más al día y racional, encontrará su más completa satisfacción tomando la historia bíblica literalmente e identificando a uno de los seres humanos más grandes con el salto hacia adelante más destacado de la historia humana. Permanecemos indiferentes por los volúmenes del profesor Gradgrind y el Dr. Dryasdust. Podemos estar seguros que esas cosas han sucedido tal cual están escritas según la Santa Palabra. Hasta aquí el testimonio de Winston Churchill. Amigo oyente, nos agrada muchísimo esto. Y cada vez que escuchamos mencionar a Winston Churchill, recordamos este gran testimonio que él ha dado en favor de la palabra de Dios. Ahora quisiéramos presentar otro asunto en la introducción. Y no vamos a entrar a la historia el día de hoy porque deseamos establecer una base, un fundamento sólido para este libro de Jonás. Usted tiene que haber notado que dijimos que Jonás era un profeta. Y él fue un profeta. Pero en este libro de Jonás no encontramos ninguna profecía. Aquí no se menciona nada en cuanto a la profecía. Lo que tenemos aquí es una narración y nos presenta una experiencia. Es sencillamente el informe de una experiencia que tuvo Jonás. Pero debemos señalar que se encuentra aquí entre los profetas menores. Ahora, ¿cuál es la explicación para esto? Bueno, la explicación es la siguiente, que Jonás, según creemos nosotros, es representante del pueblo que Dios va a preservar durante el período de la gran tribulación. Esta gente, los 144,000 sellados del libro del Apocalipsis, van a ser testigos ante el mundo. Encontramos que ellos serán preservados, serán guardados durante este período. Así es que vemos la misma cosa aquí en este libro, y la historia que tenemos en el libro de Jonás es algo realmente hermoso.
Charles Reed, un autor y crítico literario, dijo: Jonás es la historia más hermosa que se haya escrito en tan breve espacio. Y nosotros vamos a tener que esperar hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, para finalizar nuestra introducción. Mientras tanto, le sugerimos lea el primer capítulo de este libro del profeta Jonás para estar así más familiarizado con su contenido y obtener de esta manera el mayor provecho posible. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. ¡Qué gran introducción a este importante y altamente criticado pequeño libro de la Biblia! Esta historia de Jonás, el profeta, ha sido atacada por críticos que la consideran históricamente imposible o simplemente una parábola. Sin embargo, no pueden darse cuenta de que hay fuertes evidencias de su validez histórica. Descubriremos más cosas en nuestro próximo estudio. También hablaremos sobre lo que el Dr. McGee, autor de este estudio, llamaba la dificultad principal en el libro de Jonás. Curioso, ¿no? Entonces, súbase y manténgase en el autobús bíblico. Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio bíblico de hoy. Como dijimos al inicio, dedicaremos 2 programas a la introducción. En nuestra próxima entrega, continuaremos con la segunda parte. Le invitamos a que lea el capítulo 1 de Jonás para que pueda estar preparado y listo. Recuerde resaltar aquellas cosas que llamen su atención o escribir las preguntas que puedan surgir, que si Dios así lo permite, tendremos las respuestas. Usted también puede invitar a otros a que se unan a nuestro estudio. Si necesita tener enlaces para compartir, visite nuestro sitio web a través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará los enlaces necesarios para compartir el estudio bíblico con otros. A través de la Biblia.org/escuchar es el sitio web donde usted encontrará los enlaces para nuestra aplicación, sitio web multilingüe, Spotify, YouTube, etc. Cada vez que usted comparte el estudio bíblico con otros, nos ayuda a expandir el ministerio y a cumplir nuestra misión de llevar la palabra entera al mundo entero. Así que le pedimos que se una a nosotros invitando a otros. Recuerde que puede compartir enlaces en a través de la Biblia.org/escuchar, donde encontrará todos los enlaces, y también recuerde aprovechar el recurso destacado de este mes. Encuentre los detalles del recurso en a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Estos 2 lugares le ayudarán a usted a conectarse con nosotros y a crecer espiritualmente, que es nuestro mayor deseo. Así que manténgase con nosotros. Seguimos aprendiendo de la palabra del Señor. Seguimos estudiando la Biblia. Seguimos en nuestro fascinante recorrido a través de toda la palabra de Dios. Y en el próximo programa continuamos con la segunda parte de la introducción al libro de Jonás. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.